Tras haber sido declarado inocente en un juicio por espionaje político y malversación de fondos públicos, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró que demandará a sus acusadores. El exmandatario reiteró que todo se trata de una persecución en su contra. En medio de un clima marcado por las tensiones entre los candidatos, Guatemala se prepara para ir a las urnas este domingo y elegir presidente en una segunda vuelta electoral. Los guatemaltecos deberán elegir entre el centroderechista Alejandro Giammattei y la socialdemócrata Sandra Torres. Y Argentina también irá a las urnas. Millones de ciudadanos están llamados a participar de las elecciones primarias abiertas y obligatorias de las que saldrán los partidos y también los candidatos que participarán en las elecciones generales del mes de octubre. Y el pulso entre las formaciones del presidente Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández marca el escenario político. Tendremos análisis desde la capital argentina. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristia y comenzamos esta emisión en Panamá, donde el expresidente Ricardo Martinelli fue declarado no culpable en el caso de escuchas ilegales y malversación de fondos públicos por el que se encontraba en prisión domiciliaria. De acuerdo con la justicia del país, las pruebas presentadas por la Fiscalía no permitieron comprobar que el exmandatario habría ordenado estos seguimientos y tampoco se respetó el debido proceso judicial. Y tras salir de los tribunales, Martinelli reiteró que todo se trata de una persecución en su contra. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Una salida triunfal. Así fue recibido el expresidente panameño Ricardo Martinelli por sus seguidores, luego de que la justicia lo declarara no culpable en el caso de escuchas ilegales y peculado por el que era investigado. Porque lo que se hizo aquí no tiene nombre. Todo el Estado contra un individuo, contra un partido, contra una persona, únicamente con el hecho de destruirlo, acabarlo. ¿Le guarda algún rencor al expresidente Varela? Yo le guardo un rencor, es un pobre diablo. Un pobre diablo. Ese tipo se robó a este país, destruyó a este país. Yo pensaba que él me odiaba. No, él no me odiaba, él me envidiaba, porque la envidia es mayor que el odio. Tras quedar en libertad, Martinelli aseguró en Televisión Nacional que demandará a todos los funcionarios que, según él, pagaron para que fuera extraditado. En su decisión unánime, los jueces determinaron que no fue posible probar la teoría de la Fiscalía, que aseguraba que Martinelli ordenó espionajes ilegales desde el Consejo de Seguridad Nacional entre 2012 y 2014. Y aunque indicaron que sí hay indicios de actividades irregulares dentro de esa institución, también hay dudas de que el ex jefe de Estado estuviera relacionado con los hechos. Le han tirado en cara al Ministerio Público que violaron las garantías fundamentales, el debido proceso de una persona que fue presidente de la República de Panamá y que, como cualquier ciudadano, no merece ser tratado así. Según el tribunal, hubo fallas en el debido proceso, pues durante las investigaciones no hubo participación de la defensa y algunas pruebas no tenían la cadena de custodia correspondiente. Asimismo, determinó que no se podía comprobar el delito de peculado por la supuesta adquisición de los equipos de espionaje. Los abogados de las víctimas de escuchas ilegales resaltaron que recurrirán el fallo hasta las últimas consecuencias y añadieron que los jueces se apartaron de la ley con su decisión. Más noticias de América Latina, y es que Guatemala se prepara para asistir este domingo a las urnas y elegir presidente en una segunda vuelta electoral, y lo hará en un clima marcado por las tensiones entre los candidatos. Los guatemaltecos elegirán entre el centroderechista Alejandro Giammattei y la socialdemócrata Sandra Torres, y la presión entre las respectivas formaciones políticas marcaron el pulso de las jornadas previas a los comicios. El acuerdo firmado recientemente entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, que convertiría a la nación centroamericana en un muro de contención de migrantes, fue un tema central durante la campaña electoral. Pero ¿puede Guatemala ser un tercer país seguro? ¿Y qué dicen los candidatos al respecto? Veamos el reporte de nuestra enviada especial Cindy Regidor. Las amenazas de muerte de las maras lo obligaron a migrar. Un día llegaron un grupo a decirme de que yo tenía que recoger un dinero de una extorsión y que si no lo hacía correría peligro mi vida. Entonces me negué porque les dije yo que no pertenecía a ninguna pandilla. Este joven salvadoreño decidió unirse a una caravana de personas rumbo a Estados Unidos.
Llegó hasta México, pero tuvo que devolverse, así que lo intentó una vez más, y esta vez paró en Guatemala para solicitar refugio. A su petición se unirían las de quienes busquen solicitar refugio en Estados Unidos y que serían deportados a Guatemala, de entrar en vigor el pacto migratorio firmado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente guatemalteco Jimmy Morales. En un país cuyos ciudadanos emigran por la corrupción, la violencia y la pobreza, la interrogante es si puede acoger a solicitantes de asilo. Guatemala no tiene las condiciones adecuadas para dar una protección integral a las personas que solicitan refugio en el país. Lo que necesitan las personas es realmente tener tierra, techo, trabajo, salud, educación y seguridad para vivir dignamente. A las puertas de elecciones presidenciales, los candidatos Sandra Torres en el centro izquierda del escenario y Alejandro Yamatei de centro derecha rechazaron la decisión del presidente Morales, que dejará el poder en enero de 2020. Ese pacto no tiene validez todavía. ¿Cree usted que se puede implementar? Lo tiene que conocer el Congreso de la República, ahí tienen que limitar allá. Creo que nos da una oportunidad de sentarnos a dialogar el nuevo gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, para ver cuáles son las medidas que hay que hacer, que no son coyunturales, las medidas son estructurales. Torres ha calificado al actual mandatario de irresponsable y tildó la negociación del acuerdo de opaca por los pocos detalles que se saben. Lo que sí parece tener respuesta es lo que sucederá con quienes no encuentran las condiciones para quedarse en Guatemala. Bueno, si no me sale el procedimiento ese de que estoy haciendo de refugio aquí, tendría que emigrar, porque aquí le cuesta a uno conseguir un trabajo, tendría que emigrar a los Estados Unidos. Además de desarrollar la economía y combatir la corrupción, el próximo presidente tendría que cubrir parte de los asuntos migratorios que corresponden a Estados Unidos, una tarea que luce cuando menos compleja. Y el domingo en Argentina se van a realizar las PASO. Estamos hablando de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se trata de una elección previa a en las que se definirán cuáles serán los bloques políticos y también los candidatos que van a poder postularse en las elecciones generales del 27 de octubre y que sirven para conocer el peso de las fuerzas políticas y los dos principales candidatos a la presidencia, el jefe de Estado Mauricio Macri por un lado y por otro Alberto Fernández, que cuenta con el respaldo de la expresidenta Cristina Fernández. Ya cerraron sus respectivas campañas y los detalles los tiene César Rojas. Un cierre de campaña en un país polarizado. Los candidatos presidenciales en Argentina ya están definidos, pero los líderes de la campaña saben que estas elecciones primarias son un primer pulso de sus fuerzas. En Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri expuso así la dicotomía a la que se enfrentan los votantes. No volvemos al pasado. ¿Por qué? Porque el país que queremos está en el futuro, no en el pasado. Su contendor, Alberto Fernández, el candidato respaldado por la expresidenta Cristina Fernández, cerró su campaña en Córdoba con críticas al gobierno actual. La pobreza es algo que nos duele y mucho. Y nosotros sabemos que es muy difícil seguir viviendo en un sistema que lo único que ha producido hasta acá son pobres. Con menos fuerza, el también peronista Roberto Labaña se ha presentado como la fuerza alternativa entre la izquierda y la derecha. Estamos al fin de una campaña lamentable donde para hundirnos más en la grieta, macrismo y cristinismo extreman sus agresiones que no son más que ofensas a la paz social, mientras el desempleo, los precios y el hambre siguen creciendo. Las PASO son unas elecciones primarias para las cuales están habilitados cerca de 34 millones de electores argentinos. Con los resultados se definen algunos candidatos regionales, un pulso previo de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. Y ahora vamos a analizar este panorama político argentino de cara a las elecciones primarias del domingo y lo haremos con Sergio Berenstein. Él es analista político y director de la consultora Berenstein. Muchísimas gracias, Sergio, por estar presente en France 24. Cuéntenos, ¿cómo considera usted que llegan Mauricio Macri y Alberto Fernández a estos comicios? Llegan básicamente dominando la escena electoral. Es una elección muy polarizada. También es una elección que luce, por lo menos por los sondeos preliminares, muy pareja. Lo importante es tener en cuenta que no hay competencia dentro de las fuerzas para elegir candidatos presidenciales. Ese es el objetivo de estas primarias. Sino que básicamente sirve como una especie de ensayo general
para las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Esto nos va a permitir identificar pesos relativos, fortalezas y debilidades de los candidatos, tanto en términos regionales como también, por supuesto, entender su peso relativo que pueden tener en el Congreso. También en la Argentina se votan representantes al Poder Legislativo, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, también el 27 de octubre. Así que tendremos una posibilidad este domingo a la noche de identificar cómo luce la Argentina política a partir de final de este año. Ahora, algunos analistas señalan que esta sería la primera vez que un presidente, estamos hablando de Mauricio Macri, busca la reelección y lo hace con una imagen en caída, sin este respaldo que tenía hace un tiempo. ¿Coincide usted con este análisis? En rigor de verdad, la imagen del presidente Macri cayó mucho en el contexto de la crisis económica que ya lleva un año y medio. Entre abril del año 18 y abril del año 19, su imagen cayó muy significativamente. Sin embargo, a partir de finales de abril, gracias fundamentalmente a la capacidad del Banco Central de controlar la crisis cambiaria, es decir, el peso se había devaluado mucho, había caído respecto del dólar. Gracias a eso, la imagen del presidente Macri se recuperó muy significativamente. También la inflación bajó un poco y la actividad económica lentamente, con muchas dificultades, está comenzando a dar señales de recuperación, impulsado fundamentalmente por el corazón de la economía argentina, que es el sector agroindustrial. Gracias a eso, la imagen del presidente Macri hoy está un poco más recuperada. De hecho, es un poquito más alta que la de Alberto Fernández, pero indudablemente es un líder que está desgastado por la crisis económica respecto al candidato que ganó en el 2015 o incluso a las elecciones de mitad de mandato del 2017. Muchísimas gracias, señor Berenstein, por estos minutos con France 24. Avanzamos con noticias del continente asiático porque Hong Kong enfrenta el 10º fin de semana de protestas y una vez más se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los policías intentaron quebrar la protesta y lanzaron gases lacrimógenos contra los hongkoneses, que esta vez, además de hacerse presentes en distintos puntos de la ciudad, se manifiestan en el aeropuerto en el segundo día de la gran sentada contra el gobierno. Los manifestantes agradecieron a los funcionarios públicos de la terminal por apoyar el movimiento, luego de que China ordenara a la aerolínea nacional suspender al personal que participó de las protestas no autorizadas. Y nuevamente Corea del Norte realiza el lanzamiento de misiles y es la quinta vez en menos de 2 semanas y según Pyongyang se trata de una advertencia a Seúl y a Washington por las maniobras militares conjuntas. Se trata de 2 nuevos proyectiles lanzados desde su costa oriental hacia el mar de Japón. Mientras tanto, Estados Unidos y Corea del Sur analizan los datos recopilados sobre la trayectoria de los proyectiles y el gobierno de Kim Jong-un había realizado su último lanzamiento el pasado miércoles y tanto en ese como en los 3 anteriores probó un nuevo tipo de misil balístico de corto alcance, según investigaciones preliminares. Avanzamos ahora con información deportiva. En el antepenúltimo día de los Juegos Panamericanos en Lima, la capital peruana, la venezolana Yulimar Rojas se llevó el oro en salto triple y la colombiana Mariana Pajón también lo hizo con la presea dorada en el BMX. Rojas ganó y tiene ahora la mejor marca de su vida en triple salto al alcanzar los 15.11 metros en un nuevo récord tanto para el evento como para la atleta. Mientras tanto, Mariana Pajón, campeona olímpica de BMX, recuperó este viernes la medalla de oro que ganó en la especialidad en Guadalajara 2011. Conozcamos a las campeonas. Bueno, ha sido un año que no ha sido para nada fácil, muy retador, pero me ha hecho muchísimo más fuerte. El llegar hasta acá, no saber cómo iba a llegar, si iba a llegar potente, si no. El Mundial la semana pasada fue algo muy bueno, sentirse que otra vez estás ahí en los top mundial y la verdad el objetivo era ganar. Me hace feliz poder conseguir esta medalla con un récord panamericano, con un récord de mi país, con una mejor marca personal de 15 metros 11. Y estoy feliz, estoy contenta, estoy muy alegre y espero que disfruten todas esas personas que me siguen de esta medalla tan bonita. Conozcamos ahora cómo está el medallero de estos Juegos Panamericanos. Estados Unidos sigue liderando la competencia y cuenta ahora con 93 oros. Le sigue Brasil con 46, luego Canadá con 31 y México con 29.
Continúen en France 24 y en France24.com.